En este modelo de ambiente laboral para una mina, estamos viendo la tipificación de 8 diferentes riesgos y vamos a construir un modelo que permite de alguna manera cuantificar los riesgos de minería divididos en sus dos componentes, un componente de frecuencia y un componente de severidad o impacto. Lo que hacemos aquí con Simulación Monte Carlo, con el Easy Risk, que es esta cinta que se posiciona encima del Excel y que permite realizar Simulación Monte Carlo, es que articulamos cada una de las frecuencias de estos 8 diferentes tipos de riesgos en formas de distribución de probabilidad. Por ejemplo, podemos utilizar distribuciones binomiales o podemos utilizar distribuciones Poisson, que van a generar, cada vez que le demos un F9, es decir, un recálculo, diferentes números aleatorios que se van a generar de esta manera a la hora de calcular nuevos valores sobre ella. Algo así también sucede con la severidad. Distribuciones de probabilidad específicas como la uniforme, como la triangular, como la PERT, cuando no tenemos datos, o distribuciones con datos como la log normal o la exponencial, pueden ser utilizadas para valorar el impacto cuantitativo, el impacto monetario, cada vez que generamos números aleatorios. El proceso de simulación Monte Carlo consiste esencialmente en generar miles de escenarios de estos riesgos, que son el producto de la frecuencia por la severidad, y generar esos escenarios de forma tal que recolectemos la información sobre los riesgos totales. Al final de una simulación, es decir, después de haber simulado, por ejemplo acá, 1000 diferentes escenarios, podemos interpretar con un histograma la totalidad de los riesgos. Vemos que son riesgos bastante asimétricos, que pueden tener como mínimo 1500, como máximo casi 44.000 en su punto extremo, aun cuando su punto medio, su valor esperado, anda por ahí de los 6.800. Eso quiere decir que este es el impacto cuantitativo esperado, pero que podría con un 90% de probabilidad llegar a ser hasta de 11.741, su percentil 90. Otra manera de ver los riesgos y de jerarquizarlos es por medio del horizonte de riesgos. El horizonte de riesgos es un gráfico en donde podemos ver de manera en el eje horizontal la magnitud monetaria de cada evento promedio, y en el eje vertical vemos la frecuencia promedio de ocurrencia después de una simulación. Lo interesante es que esta información nos permite ver una tercera dimensión, cosa que no ve una matriz de riesgos, un mapa de calor, donde la tercera dimensión está articulada por el tamaño de la burbuja. Claramente, a nivel medio, podemos darnos cuenta que esta burbuja sobresale. Es una burbuja que en promedio nos cuesta 1162, es el estallido de gas cada vez que sucede, y suceden en promedio 3,6 veces por año. Es decir, el impacto total de 3.913 es el impacto medio simulado que claramente señala este riesgo como el mayor de todos. Tenemos por aquí, por ejemplo, un riesgo que es relativamente bajo en impacto, pero alto en frecuencia, es el riesgo de calidad del aire. Y por el otro lado tenemos un riesgo que en su magnitud total es el más bajo de todos, es fuego o explosión, es de alto impacto, pero de muy baja frecuencia. Un tomador de decisiones, un comité de riesgos, un director ejecutivo puede visualizar este gráfico y de una obtener muchísimo más información que la que ve en una matriz de riesgos. Alternativamente podemos ver esa información también en términos de percentiles. Por ejemplo, en el percentil 80, lo que podría suceder una vez cada 5 años, podríamos ver cómo ese gráfico se actualiza y efectivamente nos va a permitir ver cómo es los percentiles en el momento que veamos un escenario que cambia cada 5 veces. De esta manera, el gráfico de horizonte de riesgos permite una visualización más integral de forma cuantitativa del panorama de riesgos de una organización minera en este caso.